Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar del cultivo de la espinaca, pero antes les mostraré la flor más bella de mi jardín, Yaquito, uno de nuestros amores perrunos. Para hoy tenemos espinacas. Para sembrar espinacas vamos a necesitar un sustrato rico en materia orgánica. Acá tenemos un sustrato para semilleros que tiene turba, perlitas y un poco de compost. Es un cultivo del tipo hoja. Las semillas yo siempre suelo dejarlas en remojo, dos horitas por lo menos. Así que ahora voy a proceder a colocarlas en el semillero. Es un cultivo que se recomienda hacer siembra en semilleros, ¿sí? Siembra indirecta. La época de siembra es comienzo de otoño hasta mediados de invierno y tarda en germinar aproximadamente entre 10 a 21 días. Ahora lo voy a cubrir, ahí se ven las semillitas, las voy a cubrir con una capa finita de sustrato. Ahora, humedezco el sustrato y coloco la etiqueta con el nombre y la fecha en que lo sembré. Las recomendaciones son las de siempre. Lo coloco en un lugar sombrío pero ventilado y evito que se seque el sustrato, ¿sí? Si no, no va a germinar. Nos vemos dentro de unos días. Acá tenemos las espinacas, 9 días y germinaron, ¿sí? Acá hay dos que ya salieron un poquito altas, pero veo que acá están saliendo algunas más. Pero igualmente ya las voy a colocar al sol suavecito de la mañana. 14 días, antes tenía 2, ahora tengo 7 y veo que en algún lugar siguen asomando. Así que va creciendo muy bien. Hoy pasaron 23 días de que germinaron estas espinacas. Fíjense que ya tienen hojitas verdaderas. Es momento de repicarlas. Acá voy a visitar a mis espinacas. Estos tienen ya 1 mes y medio. Recordemos que las espinacas después de los 2 meses ya se pueden cosechar. Miren qué hermosas están. Las tengo desparramadas por varios lugares, así que vamos a ir visitándolas. 1 mes más ya las puedo sacar, o quizás menos, ¿sí? 20 días. Los riegos deben ser regulares, evitando el encharcamiento, y les gusta el sol suave del otoño-invierno. Recordemos que las espinacas no les gusta el calor, o sea que en esta época en donde hay temperatura ambiente 15 grados son lo ideal, ¿sí? Sol y agua. También a semisombra les va bien. En este canterito acá tengo una que está también grandecita. ¿Sí? Las tengo desparramadas. Si tuviera que decir una maceta ideal sería de 3 litros. Ya se pueden 2 litros, 3 litros ya se pueden cultivar. Yo normalmente las pongo en lugares más grandes porque están acompañadas de otros cultivos. Ya coloqué 2 debajo del repollo, que también están hermosas. Y estas están ya bastante grandes, ¿sí? Será por el macetón. Es un macetón grande que era para el repollo y me quedó un espacio y puse ahí 2. Hoy toca visita a las espinacas. Miren qué grandes que está esta. Ya coseché algunas hojitas. Las estoy compartiendo con algunas oruguitas, como verán. Esta también está grande. Acá tengo otra. Y ya fui sacando hojitas, pero dentro de un poquito ya voy a cosechar toda la planta. Esta espinaca va muy bien, también está creciendo. En este canterito tengo 4 espinacas, acá tengo 5 creo que son. Acá atrás tengo otra, vienen muy bien. Y acá abajo, miren, hay una que se me fue a flor. De acá la vemos mejor, se fue a flor, miren cómo se estiró. Al lado tengo también unas rúculas que la voy a guardar todas estas para semillas. Acá tengo otras espinaquitas que vienen bárbaros, ya hay otra atrás. A veces se van a flor
porque, bueno, pudo haber sido poco riego, mucho calor, por distintos motivos. La espinaca suele querer terminar su ciclo, ¿sí? Bueno, esta la voy a dejar para semillas y el resto las vamos a utilizar. Algo muy importante son las asociaciones de cultivo. Las espinacas se asocian muy bien con las lechugas, zanahorias, apio, frutillas, repollo, coliflor, brócoli y puerros, entre otros. Y por el contrario, hay que evitar ponerlas juntas con las remolachas o beterragas y las acelgas. Ahí está la espinaca, la flor, y ya está terminando su ciclo. Guardar semillitas de esta espinaca para la temporada que viene. Les mando un saludo grande, espero que se puedan suscribir al canal. Hasta el próximo video. Saludos.